Bienvenidos a la página del Pastor Mega. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Es un tema que se ha expandido mucho por el internet, pero al mismo tiempo a veces no hay una respuesta clara, y es: ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Permitió acaso Dios que se casara hermana con hermana, hermana con primo? En este video vamos a ver esto. Si Adán y Eva tuvieran solo 2 hijos, como muchos piensan, entonces ¿de dónde salió la esposa de Caín? Los escépticos de la Biblia han usado a la esposa de Caín varias veces en la historia para tratar de desacreditar las escrituras, desacreditar el libro de Génesis, especialmente como un registro fiel de la historia, ¿no? Como un libro histórico. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no ha podido responder adecuadamente estas interrogantes, y esto ha llevado a que el mundo nos vea como incapaces de defender la autoridad y la inerrancia de las escrituras, por consiguiente también de la fe cristiana. Recuerdo cuando yo no era cristiano, muchas veces a mi familia que era cristiana les hacía varias preguntas como esta, ¿no? Las preguntas acerca de la esposa de Caín, y frecuentemente los hacía en un esfuerzo mío por demostrar que la Biblia supuestamente estaba llena de contradicciones y que no podía ser defendida. Y la verdad, la triste verdad, es que la mayoría de los cristianos probablemente no puedan contestar estas preguntas. Sin embargo, sí hay respuestas. Pero puesto que muchas iglesias tienen una carencia, ¿no?, en cuanto a la enseñanza apologética, especialmente con respecto al libro del Génesis, la mayoría de los creyentes en la iglesia no están, como diría la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, no están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, la Biblia dice que después que Caín mató a su hermano, él salió, luego conoció a su esposa, que le dio a luz un hijo varón. ¿De dónde salió esta mujer? ¿Será que la Biblia esconde algo? ¿Habrá creado Dios otra raza? ¿O será descendiente de otro matrimonio aparte de Adán y Eva? ¿Cuál fue el sello de Dios que puso en la frente de Caín? Vamos a ver. Así que ponte cómodo, vamos a meditar en esto. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, quiero invitarte a que te suscribas al canal ahora mismo, porque aquí estoy seguro de que aprenderás muchísimo, ya que tocamos temas muy relevantes e interesantes que te enseñarán acerca de las escrituras, la vida cristiana y otros temas. Bueno, la esposa de Caín. Para empezar, ¿quién era Caín? Caín fue el primer hijo de Adán, el primer hijo de Eva, que está registrado en la Biblia. En el Génesis vemos que tiene otros hermanos como Abel, como Set, y fueron parte de esa primera generación de hijos nacidos en la tierra, de la primera pareja. Y aunque estos 3 nombres son mencionados, o sea, Adán y Eva han tenido otros hijos. En Génesis capítulo 5, verso 4, vemos una verdad que resume la vida de Adán y Eva, y dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Es decir, durante su vida, Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. También hay que ver los años que vivían ellos. Acá vemos que él vivió 800. ¿Te das cuenta cuántos hijos puede engendrar en ese tiempo? De hecho, el historiador judío Josefo, que es más o menos del siglo I, él dice, lo podemos ver en las obras completas de Josefo, traducido por Winston en la página 27, él dice: el número de hijos de Adán, como dice la antigua tradición, fueron 33 y 23 hijas. Eso dice Josefo. Interesante está este tema, ¿no? Y por eso ha generado tantos debates y especulaciones. Sin embargo, hay que enfocarnos en lo que dice la Biblia primero, porque ella es la palabra de Dios, inerrante e infalible, y ella es la verdad autoritativa. Así que sigamos. Bueno, vemos entonces que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas.
y vemos que hay una sola raza, no eran dos razas, así que la mujer de Caín no pudo haber venido de otra raza o de otro lado. En Génesis vemos que Adán llamó a su mujer Eva por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Además Dios los bendijo y les dijo que fructifiquen y pueblen la tierra y la sojuzguen, o sea que tomen dominio. Y la Biblia enseña que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran la tierra, sea todos los hombres o las mujeres que han existido vienen entonces de la unión de este primer matrimonio compuesto por el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, no hay más. Entonces estos pasajes, eso sí, voy a dejarlo claro porque luego lo vamos a hacer en otro video, no muestran nada, para nada, la teoría de una supuesta mujer de Adán antes que Eva, llamada Lilith. Por propósito de esto, si les gustaría que toque este tema, déjenlo saber en la caja de los comentarios. Si realmente les interesa, acá estamos para investigar mucho más por este tema. Ahora bien, si todo ser humano, conforme a las escrituras, viene solo de Adán y Eva, ¿quién fue la esposa de Caín? La respuesta rápida y sencilla que podríamos ver entonces en el contexto que ya vimos, por cuanto ellos vivieron muchos años y Adán tuvo muchos hijos e hijas, la respuesta rápida y sencilla es que fue una pariente, una hermana o una sobrina que vino del mismo linaje, ¿no? Entonces es así. La Biblia no dice que fuera otro tipo de persona, que llegara a otra raza, ni nada por el estilo. La Biblia también lo que hace es mencionar que Adán y Eva están en la tierra y no dice más. Esta historia es muy llamativa, ya que fue, digamos, el primer asesinato en la historia, ¿no? Y en lugar de Abel, luego Dios le da otro hijo a Eva llamado Set, simplemente porque Dios quiere dejar claro el linaje a través del cual vendría el Mesías, aproximadamente unos 4000 años después. Pero de que no se menciona en otros nombres, no descarta para nada la verdad de que ellos tuvieron mucho más hijos. De hecho, Adán vivió como 930 años en total. Y esto está más que claro que han tenido muchos hijos e hijas. Tampoco no hay evidencia de qué edad tenían Caín y Abel, respectivamente, ¿no? O sea, cuando sucedió esto de el asesinato de Abel, el homicidio de Abel. Entonces, muy probablemente este evento sucedió cuando ellos quizá eran hombres ya maduros, incluso ellos mismos teniendo ya una gran descendencia, ya había una población bastante grande. Te imaginas en unos 500 años nada más cuántas personas pueden nacer. Es interesante. Entonces, miremos, por ejemplo, que el Señor siempre ha permitido ese tipo de cosas en ese tiempo. En la Biblia, en ese tiempo, Dios lo permitía que se casen personas cercanas para poder poblar la tierra, como por ejemplo el caso de Noé en su familia. Cuando Dios envió el diluvio, murieron todos los seres humanos, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas respectivas, ¿no? Para poder reproducirse y poblar la tierra otra vez. Ahora, los nietos que le nacieron a Noé, obviamente, tuvieron que casarse con sus primas, tuvieron que casarse con sus hermanas. No existe otra explicación al respecto. Tenemos el ejemplo de Abraham, que se casó con Sara, que es su media hermana. Bueno, Dios permitió inicialmente la unión conyugal entre familiares, ¿no? Familiares como hermanas, primas, sobrinas, para que la especie humana se reprodujera. Sin embargo, luego, y en el tiempo de Moisés, cuando Dios estableció las leyes al pueblo, le puso un límite radical y enseñó que ya no se permitiría más el casamiento entre familiares. Además, que cabe decir que si vemos, ellos vivían mucho tiempo y no tenían los problemas congénitos que se tiene ahora cuando pasan este tipo de incestos. La raza humana se ha ido degradando genéticamente. Bien, entonces algo muy importante es esto, aclarar que Dios permitía eso en ese tiempo para poblar la tierra. Bien. Recordemos que también la perfecta revelación de Dios hacia el hombre, su perfecta voluntad, ha sido revelada progresivamente y hoy tenemos ya la revelación total, la verdad absoluta, que es las Escrituras, la Biblia, su palabra, y es por esto que delante de Dios ahora ya es prohibida la unión conyugal entre padres y hermanas y parientes cercanos, ¿no? Si quieres aprender un poco más acerca de lo que Dios dice ya definitivamente acerca de este tema, puedes leer el capítulo 18 de Levítico
y ver más o menos qué es lo que dice la ley de Dios acerca de este tema. Bueno, otro argumento más sería que cuando Caín mató a Abel, nos damos cuenta que Dios lo maldijo, diciéndole que cuando labraría la tierra no le volvería a dar su fuerza, que él sería un errante y extranjero. Entonces Caín le responde, antes de irse a la tierra de Nod y conocer a su esposa y tener un hijo, Caín le dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, ¿no? Y sucederá que si alguien me viere me va a querer matar. O sea, nota que Caín tenía temor de que haya gente que lo halle y lo mate, tal vez porque Abel era muy querido y lo que había hecho él era un asesinato que ofendía a todos. Ofendía a esa sociedad. Es el primer asesinato. Pero ¿qué vemos aquí? Que hay más gente. Exactamente, hay más gente. Y estas son evidencias suficientes que nos muestran que ya había más personas. Significa que habían crecido muchas más generaciones de hijos e hijas de Adán. Ya se habían multiplicado. Si no, él no iba a estar temeroso de que no exista nadie, ¿no? Estaba hablando justamente de más hijos de Adán y Eva. Entonces, conforme a las escrituras, esa sería la explicación de dónde saldría la esposa de Caín. De la misma parentela cercana o no. Ahora, fuera de la Biblia, hay un libro no canónico, según un libro no canónico, considerado histórico para los judíos, que se llama el Libro de los Jubileos. Awan, se escribe con una W, Awan, era la esposa y hermana de Caín, y la hija de Adán y Eva. Entonces, concluimos que una de las razones por la que muchos cristianos no pueden responder la pregunta acerca de la esposa de Caín es que tienden a observar en el mundo de hoy tal vez los problemas que están asociados con los matrimonios, los problemas congénitos, y no ven el registro claro que Dios nos ha dado. Tratan de interpretar Génesis desde los lentes del siglo XXI, desde nuestra presente situación, en vez de comprender la verdadera historia bíblica del mundo y los cambios que han ocurrido a causa del pecado progresivamente. Y debido a que su cosmovisión no está, digamos, armada, construida sobre la Biblia, sino en un pensamiento secular, se quedan ciegos ante algunas preguntas y no pueden dar una respuesta clara. Recordemos que Génesis es el registro de Dios, quien estuvo presente mientras la historia ocurría. Es la palabra de uno que conoce todo y que es el testigo digno de confianza de todo lo que pasó en ese tiempo. Entonces, por consiguiente, cuando usamos nosotros Génesis, ¿no?, como la base para comprender la historia primigenia, todo tiene sentido. De otra manera sería un misterio. Entonces, como podemos ver, esto es lo que podemos saber acerca de quién fue la esposa de Caín. Bueno, si te gustó este video, compártelo y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Bye.